Hola, bienvenidas de nuevo a nuestro curso de análisis espacial. En el día de hoy vamos a ver las técnicas de análisis espacial. Recordemos que en nuestros pasos un aspecto importante es mirar qué técnica utilizo para poder resolver mi problema. Esto significa que no solamente va a haber una técnica, sino que van a haber varias que utilicemos para nuestro desarrollo o nuestra solución del problema. Entonces hay un concepto a tener claro y es una herramienta técnica se define como un instrumento. Cuando nos dicen de un instrumento, el instrumento más común que nosotros utilizamos son las encuestas. Eso es un instrumento. Un instrumento, en este caso, sería ese medio por el cual yo recopilo la información. Entonces, una herramienta técnica se define como un instrumento y esos instrumentos pueden ser de tres tipos. Un instrumento puede ser de tipo gráfico, un instrumento puede ser de tipo cuantitativo, puede ser de tipo cualitativo o puede ser mixto. ¿Listo? Podemos unir el gráfico con el, por ejemplo, cuantitativo y ese también sería una herramienta. Esos instrumentos van a involucrar una serie de procedimientos en los que se trabaja con una o más variables con el propósito de hacer más explicable y visible el fenómeno. ¿Recuerdan que nuestro problema es cómo ubicar un botadero de basura? Entonces vamos a mirar que son varias variables las que debo tener en cuenta. Entonces, debo tener en cuenta una de mis variables, la topografía. ¿Dónde, en qué pendiente puedo colocar mi botadero de basura? Eso es lo que yo llamo una variable dentro del análisis espacial. ¿Qué otra variable puedo tener? Mi tipo de suelo o mi tipo de roca. Si estamos hablando de tipo de roca, estaríamos hablando de un mapa de tipo geológico. ¿Listo? Y ese mapa de tipo geológico es una variable que contiene una serie de datos que nos van a dar las cualidades que tiene ese suelo o ese tipo de roca, igual el tipo de suelo. ¿Por qué el tipo de suelo? Pues porque, por ejemplo, nosotros necesitamos que no se vayan a infiltrar los elementos líquidos, esos vertimientos líquidos por el suelo y que lleguen a los afluentes de agua. ¿Listo? Entonces tenemos que mirar esas variables. Eso es lo que hace que nuestro fenómeno, en este caso, nuestra solución a la ubicación del botadero de basura, pues la hagamos de una forma más eficiente. Entonces, ¿cómo clasificamos o cómo vemos esas herramientas técnicas? ¿Recuerdan que partimos de nuestro espacio geográfico? Entonces tengo mi espacio geográfico, tengo mis datos y ahí sí tengo mis herramientas técnicas. Voy a tener técnicas cualitativas, voy a tener herramientas técnicas cuantitativas, técnicas gráficas y, aunque no lo creamos, un sistema de información geográfico es una herramienta. Sí, el sistema de información geográfico realmente lo que nos va a ayudar es a manejar muchas de esas herramientas técnicas o están contenidas dentro de ese SIC y a su vez es una herramienta técnica. Las herramientas técnicas cumplen con dos objetivos primordiales en nuestro análisis espacial. Primero, van a servir para identificar los componentes del espacio. ¿Listo? Entonces, esos componentes del espacio, por ejemplo, podemos decir vías, tipo de suelos, zona urbana, zona rural, tipos de suelo, la hidrografía, por ejemplo, para nuestro botadero es súper importante. Otro componente, por ejemplo, que podríamos tener de nuestro espacio, la parte de la vegetación, o sea, lo que llamamos uso y cobertura del suelo. Entonces, hay uso y cobertura del suelo tanto en la parte urbana como en la parte rural. El segundo objetivo de esas herramientas técnicas van a ser en el procesamiento o tratamiento de los datos. ¿Listo? Entonces, lo que les digo, yo puedo tener mi mapa, por ejemplo, mi mapa básico topográfico. ¿Qué tiene? Curvas de nivel. Entonces, yo tengo que, por ejemplo, sacar mis curvas de nivel y tengo que determinar pendientes. ¿Qué puedo hacer con mis curvas de nivel? Puedo generar un modelo tridimensional y de esa forma, entonces ya estoy haciendo un tratamiento a un dato
básico. ¿Es importante tener ese modelo digital para la colocación de nuestro botadero de basura? Claro, porque esa pendiente entonces nos va a ayudar a definir es un sitio muy pendiente o es un sitio muy plano. Vamos a ver entonces nuestra primera técnica. Son las técnicas cualitativas. Y recuerde que cuando decimos la palabra cualitativo, estamos hablando de cualidades. ¿Listo? Entonces, las técnicas cualitativas son estudios e investigaciones intensivas a muy pequeña escala en los cuales se pueden explotar la experiencia cotidiana de la gente y sus comunidades en diferentes tiempos y espacios. Ahora bien, ¿por qué es importante hacer técnicas cualitativas, por ejemplo, en nuestro botadero de basura? Porque no hay persona que conozca mejor el terreno y lo que ha transcurrido dentro de ese espacio geográfico, hablemoslo así, que los mismos moradores o pobladores de la zona. Uno de foráneo, si llega a un espacio geográfico, pues solamente tiene la información a la vista, pero no tiene su historial. Y cuando nosotros hacemos el análisis espacial, debemos de tener en cuenta, digámoslo así, todos esos antecedentes de ese espacio geográfico. Un ejemplo, ahí ha habido deslizamientos. En época de lluvias, ¿cuáles son las zonas que se inundan? En época de lluvias, ¿cuáles son los afluentes que se han desbordado? ¿Listo? En épocas de sequía, ¿cuáles son aquellas zonas en las cuales ha habido incendios? Entonces, toda esa información que se recopila, la recopilamos por medio de entrevistas. ¿Listo? Y podemos hacer algo que se llama la cartografía social. La cartografía social es muy utilizada para socializar proyectos o para obtener información para un proyecto. La cartografía social es que el poblador o el morador se ubique dentro de un plano y nos lo describa. Esa es nuestra cartografía social, que nos apoye con relación a todos esos elementos geográficos que hay en ese entorno. Entonces tenemos nuestras entrevistas, nuestros diarios de campo, toda esa recopilación de información a través del tiempo, las historias de vida. Estos se utilizan en casos muy específicos de los análisis espaciales, los análisis documentales. Entonces, cuando queremos hacer, en el caso del botadero de basura, debemos de consultar toda la información acerca de ese entorno geográfico y tenemos que hacer ese análisis. Además de esa recopilación que realizamos en campo, también es muy bueno hacer esos análisis documentales. Podemos hacer grupos focales, entonces solamente esas personas que en ciertos sitios o en ciertas partes del territorio se van a ver afectados. Hagamos de cuenta, digamos, analicemos nuestro botadero de basura en nuestra ciudad. Entonces muchas de las personas se han visto afectadas por ese botadero, o sea, esos son grupos focalizados. ¿Listo? En una época nos vimos todos los ciudadanos de Bogotá afectados por ese basurero. ¿Por qué? Porque tal vez no se tuvo en cuenta esos diarios o esas entrevistas de qué había sucedido a través del tiempo en esa zona. Entonces esas son las técnicas cualitativas, de esas cualidades que tienen cada uno de esos elementos. Esas técnicas cualitativas yo las puedo complementar con nuestras técnicas de tipo cuantitativo. Y nuestras técnicas de tipo cuantitativo son las herramientas eficaces para estudiar los componentes del espacio. ¿Listo? Vamos a elaborar esquemas de funcionamiento del mismo y nos van a proporcionar precisión en la investigación y en la localización de fenómenos. Las técnicas cuantitativas es la aplicación de la parte estadística dentro de nuestro análisis espacial. Son parte indispensable en el análisis por ser herramientas, digamos, muy precisas y que nos van a mirar esa componente del espacio. Nos van a ayudar a hacer una organización y tratamiento de los datos en la base metodológica utilizando varias técnicas de representación gráfica. ¿Listo? Entonces, dentro de esas medidas cuantitativas,
que es lo que llamamos nuestra geografía cuantitativa, utilizamos los que se llaman los modelos matemáticos. Los modelos matemáticos y esas técnicas cuantitativas las vemos, digamos, más a menudo, por ejemplo, cuando estudiamos la parte del clima. Entonces, hacemos esos tipos de modelamiento. Entonces, dentro de las técnicas cuantitativas, tengo mis medidas de tendencia central, entonces tengo los datos que me da mi media, mi mediana y mi moda. O sea, mi conjunto de datos tratado ya de una forma estadística. Pero antes de que yo utilice la técnica cuantitativa, debo de tener mis datos perfectamente depurados y todos, digámoslo así, dentro de su misma categorización o unidad de medida. O todo lo tengo en metros, o todo lo tengo en número de habitantes, o todo lo tengo en milímetros, pero debo de tenerlos estandarizados para poder aplicar mi media, mi mediana y mi moda. Las técnicas cuantitativas yo las utilizo dentro de los datos que obtengo en campo o también de mis imágenes satelitales. ¿Listo? De esas que obtenemos de nuestro satélite o de nuestro sensor, ambas les puedo hacer las técnicas cuantitativas. ¿Listo? Entonces aplica para ambos tipos de datos. Voy a tener entonces la parte de las probabilidades y por medio de esa puedo determinar más claramente cómo se comportan mis datos. Entonces, algunos estarán muy familiarizados con, por ejemplo, esa campana de Gauss. Entonces, que cuando mi media, mi mediana y mi moda son iguales, entonces mi campanita de Gauss es simétrica y tendrá unos comportamientos de datos muy diferentes a si es asimétrica a la derecha o es asimétrica a la izquierda. Las técnicas cuantitativas tienen unas funciones básicas. Entonces vamos a ver las funciones básicas. Entonces son 4. La función de descripción, la función de inferencia, de significación y de predicción. Y no nos extrañemos o no hagamos de que, pero ¿y eso cómo lo aplicamos? Sí lo hemos visto. Lo que pasa es que cuando vemos cada una de estas técnicas ya es el resultado, pero no hemos sabido de dónde se obtiene. Vamos a ver la primera, que es la descriptiva. Y la descriptiva es una de las técnicas más utilizadas en nuestro análisis espacial. Entonces, la función descriptiva nos va a permitir que durante el análisis espacial se pueda reagrupar la información en la mayoría de los casos cuando es muy numerosa. ¿Listo? Ordenarla, vamos a crear reglas, vamos a graficarlas con base a esa representación, vamos a hacer cálculos de distintos estadígrafos. Entonces, puedo decir porcentajes o incidencias o cualquier otro tipo de estadísticos para poder determinar una característica en particular. Los mapas que estamos viendo son una función descriptiva. Entonces, estas funciones se utilizaban para comprender la distribución de homicidios en la ciudad de Bogotá, Colombia. Entonces, los datos que obtenemos para cada uno de estos mapas los tenemos que organizar y generarlos con una regla. Entonces, nos va a determinar, por ejemplo, en qué zonas no hay su porcentaje de homicidios es muy bajo, en qué zonas va a ser muy alto. Y aquí hay algo muy importante en la representación de esa función descriptiva. Y es que cuando nosotros vemos las tonalidades rojas es porque siempre vemos peligro. Cuando hacemos la función descriptiva, generalmente estamos identificando esas zonas que, por ejemplo, pueden tener una mayor concentración de homicidios. Entonces, para los que conozcan Bogotá, hacia allá queda el norte, hacia este lado queda el sur, occidente, y pues esta parte que es como si fuera una ruptura son los cerros nororientales. Entonces vemos que hay zonas como la zona céntrica y las zonas del sur en las cuales se tiene un mayor número de homicidios. Entonces, ¿ahí utilizo una función descriptiva? Sí, ahí estoy utilizando una función descriptiva.
Por ejemplo, podemos determinar la concentración de servicios públicos, ¿listo? Donde hay mejores y donde hay, digamos, carencias de servicios públicos. Puedo determinar la movilidad residencial, o sea, los transportes. Entonces, esa función descriptiva nos ayuda a generar este tipo de gráficos. Si observamos y si podemos, por ejemplo, descargar los datos generalmente de homicidios o de delitos, pues hacemos una función descriptiva de esos datos. Entonces, los miramos. Eso lo utilizamos también, por ejemplo, cuando queremos representar cuáles son esas zonas en las cuales, por ejemplo, hay un mayor crecimiento poblacional. ¿Listo? ¿Cuáles son aquellas zonas en las cuales nosotros, por ejemplo, hay mayor desnutrición? ¿Para qué nos sirve esto? Para poder planificar mejor. Si yo tengo estos más datos, puedo, estos problemas que se me presentan, darle una solución. Esta es nuestra primera técnica cuantitativa que se llama la función descriptiva. En el siguiente módulo miraremos la segunda técnica con relación a estas funciones básicas. Muchas gracias.